Chigge me ha mandado una actualización de seguridad muy importante para mi iOS 6 LTE y es el SRE1, un radar activo con indicaciones lumínicas. Y en este video vamos a hacer un unboxing, instalación y prueba en comparación con el sistema de cámaras que estoy usando hoy en día. Así que vamos con la intro y comencemos. Vamos a comenzar primero con el unboxing. Como siempre, la presentación de los productos de Chigge es muy buena. Siempre cerrado, sellado, así que vamos a proceder a abrir el paquete. Y vamos a ver qué contiene adentro. Sacamos la caja. Vamos a la caja aquí. Y lo primero que vemos es el SR1, que es el radar activo. Y está acá. Y tenemos las dos luces indicadoras para los espejos. Vamos a sacar todo de la caja. Y vemos qué trae. Antes de comenzar con el producto en cuestión, vamos a ver qué es lo que viene. Estos son los tensores para los espejos. Esto se pone debajo de los espejos y se ponen las pequeñas luces que traen aquí. Bridas plásticas más empalmes rápidos para los cables, como siempre tiene acostumbrado Chigge. Bandas de hule para tensar los cables y pasarlos por el mazo original de la moto y queda bastante disfrazado porque no son precintos comunes y corrientes. Mazo de cables principal. Tenemos positivo, negativo y el que interviene el fusible para poder darle conexión de accesorios. La llave ya tenemos tipo Tor que trae y un pegamento tipo 3M. No, es un 3M. Perfecto. Y tenemos un pequeño manualcito que está acá abajo. Que viene muy abajo. Ahí viene. Vamos a cogerlo con cuidado porque se metió justo abajo y se me va a romper, estoy seguro. Como siempre, de muy buena calidad de manual. Lástima que se me rompió acá sacándolo, pero bueno, son detallecitos. Igual yo tengo el manual en PDF, lo cual estuve leyendo para ver la instalación. Y vamos a ver lo que es el radar en sí. Porque viene bien presentadito atrás, todo guardado. Vamos a sacar este primero y pasamos soltable por aquí. Es de pequeño tamaño, es muy livianito. Se ve de una muy buena construcción, los plásticos son muy buenos. Atrás tiene disipación para aluminio, así que esto le va a dar temperatura seguro. Este es para ajustar en la posición donde lo vamos a dejar, es bastante accesible y lo podemos cambiar de lugar si sacamos esta gomita. Tenemos para darlo vuelta, porque esto tiene que quedar de esta forma apuntando hacia atrás porque esta es la luz de indicación de colisión. Entonces podemos darlo vuelta para dejarlo como nosotros querramos. Vamos a poner esto de vuelta acá y tenemos la ficha estanco, que es metálica ahora. Esto Chigge cambió porque eran plásticas, si bien eran muy buenas, nunca tuve problema, pero me gusta que haya venido del tipo metálico y tenemos todo el pin-out ahí que se ve. Y vamos a ver las luces, que es otro de los chiches lindos que tienen esto SR1. Vamos a ver si podemos pasarlo por acá. Ahí está. Voy a sacar uno para mostrarles. Como ven, ya viene con el 3M para pegar. Es una luz transparente que obviamente se pone amarilla y tiene distintas intensidades. Y como vemos, de este lado sí tenemos fichas estanco plástica, pero no me molesta, insisto, son muy buenas. Vamos a proceder a la instalación y ver qué tal funciona esto. Como siempre, Tuareg va a ser mi conejito de indias para hacer las pruebas y creo que esto promete mucho. Bien, de este lado tuve que suplementar con 3 arandelas porque es demasiado largo el espacio que quedaba. Este quedó bien, pero de este lado quedó súper largo, así tuve que suplementar con 3 arandelas. Vamos a ajustarlo y listo. Bueno, acá quedó el del lado izquierdo y acá el del lado derecho. Y ahora vamos a emprolijar todo ese cablerío y vamos a pasarlo por ahí para ya después empalmarlo con el mazo principal.
sale de acá y lo aproveché y lo pasé todo por el mismo mazo de cable. Usé la propia brida de Aprilia y lo dejé ahí, y ahí están los dos para conectar con el mazo principal. Bien, ahora viene la parte divertida, que es instalar el radar. Tengo la cámara ya principal puesta acá y mi única opción es ponerlo acá y que quede justo en esta posición de acá. El tema es que las dos entradas de ficha que tengo, que serían por ahí o por allá, no se pueden porque están súper cerradas. Así que lo que voy a hacer es venir todo por ahí abajo, voy a venir por acá y voy a entrar por debajo del asiento desde acá. Y ya directamente llevo el cableado para adentro, así que otra no va a quedar que mandarlo por ahí. Bueno, como dije, lo pasé por el otro lado, no lo pasé por este, pasé todo por este lado. Acá dejé la ficha. Acá tengo el mazo de cables que va a ir conectado acá. Tengo toda la tensión, que todavía no la acomodé, pero ya la voy a acomodar. Y pasé todo por acá. Me metí todo por acá adentro, saqué esta cacha, lo voy a estar floja. Y lo pasé todo por acá. Y lo tenemos justo saliendo por ahí arriba. Y todo esto va a subir hacia acá, cosa de que nos queden los cables puntualmente todo por esta zona. Así que vamos a ir acomodando un poquito y les muestro cómo queda. Algo a tener en cuenta es que los cables ya están identificados, los que vienen del radar, que la R es right y la L es left, así que este debería ir para aquel lado y la R para este lado, así que vamos a tener en cuenta eso. Todo instalado. Ahora lo que vamos a hacer es ir a probarlo. Esto es lo único que no me gustó cómo quedó, por así decirlo, por crítica mía, porque no tengo otro lugar por donde pasarlo, salvo que desarme mis soportes de alforjas, pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar por ahora por ahí. Y el radar quedó acá, justo abajo de la luz de patente, así que teóricamente tiene que quedar entre 100 y 30 centímetros del suelo, así que está a una altura perfecta. Así que vamos a ver qué sale, vamos a probarlo.
Primero vamos a empezar hablando sobre lo que es el sistema de detección por cámara, que esto ya es algo incluido cuando compras el Chigge y te viene con las cámaras, que es como estamos viendo ahora en la pantalla del Chigge, tiene detección como vendría a ser los autos, pero funciona con ciertas normas, digamos. Vamos a ponerle un nombre. Primero, que tenemos que ir a más de 70 km por hora. Y segundo, que es solamente sobre adelantamientos. O sea, si vienen por detrás nuestro, que ahí justo está viendo el auto, voy a tratar de pegarme todo lo que más pueda acá. Y cuando el auto nos pase, nos tiene que mandar un warning al costado. Bueno, justo estamos entre 70 y este auto que viene parlando tranquilo, en vez de ir por la mano lenta el señor. Ahí venimos a más de 80, así que ahí deberíamos tener un poco más de cámara. Bueno, hoy nadie me quiere pasar. Y ahí tenemos el mensaje de caution que nos mandó justo en la camioneta que acaba de pasarnos. Esto funciona tanto por derecha, por izquierda y en situaciones, recuerden, de adelantamiento. ¿Cómo funciona? De 10 veces que pasa esto, 2 se pueden llegar a pasar. ¿Por qué? Porque es algo que está hecho con inteligencia artificial. El vago resuelve lo que ve en la cámara, calcula y te dice, che, te van a pasar por la izquierda, guarda, no te mandes. Así que, en perspectiva, recuerde, funciona en velocidad a más de 70 km por hora y cuando detenemos el vehículo por detrás adelantándonos, no sobrepasando. Así que miren, yo voy a hacer la prueba ahora. Si yo lo paso a este vehículo que entra en mi cuadro, no me dice nada, pero claramente si me entrara a pasar me diría, ahí viene otro más, nos tiró el caucho. Entonces es un sistema que tiene su delay, funciona bien, pero no es lo que hace el radar en sí. Así que vamos a pasar a ver cómo es que se ve con el radar. Vamos a subir a Panamericana. Para los que no nos conocen, es una casi autovía, podemos decir, donde tenemos tramos donde va a haber gente yendo a 60 y a 130 teóricamente. Tendrían que respetar la velocidad. Y creo que mejor escenario que para probarlo no va a haber, porque vamos a tener bastantes vehículos desde la parte trasera. Así que vamos a incorporarnos y vamos a ver qué tal funciona viendo las alertas y viendo la pantalla también. A ver cómo se ven. Ya tenemos un rastro del camión que pasamos ahí, así que ya tenemos las primeras nociones de cómo se ve el panorama en cuanto al radar está detectando y cómo lo grafica en la pantalla. Vamos a pasar estos dos vehículos a ver cómo los interpreta. Ahí detectó uno. Ahí detectó el otro. Vamos a ver si me pasa un vehículo. Ahora voy a ir un poco más lento, que allá vienen unos vehículos. Creo que no va a pasar. Así que vamos a esperar a que alguno nos adelante para poder ver cómo se ven los testigos. Porque claramente nosotros pasando vehículos no van a activarse las luces. Pero sí cuando nos pasa un vehículo. O viene pasándonos claramente, ¿no? Ahí lo detectó. Muy bien. Allá viene una combi. Vamos a ir despacio acá. Y vamos a tener atentos a este lado a ver cómo es que se ve. Ahí está, ya me está mostrando acá cómo se está viendo. Y la camioneta nos está pasando. Ahí nos pasó y ya se apaga automáticamente. Vamos de vuelta para este lado. Y vamos a ver otra vez. Casi todas las pasadas van a ser de este lado porque claramente no voy a dejar que nadie me pase por la derecha porque no debería pasar eso. Ahí ya tenemos un caution. Ahí acaba de prender y el caution de la pantalla también. Así que tenemos doble alerta cuando tenemos la pantalla instalada. Y ahora vamos a pasar este vehículo. Voy a ponerme un poco en marcha más lenta. Aunque este señor viene con el celular, preferiría que no. Ahí ya nos está adelantando. Y se prende la luz. Perfecto. Y tenemos el caution también en la pantalla. Y una vez que la Amarok ya superó la mitad de la moto, básicamente deja de avisarnos. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el Chigge. Voy a apagar la moto. Vamos a pegar apaga, así se apaga prolijo.
Como ven, ya lo saqué. Esto siempre va tapado con su tapita, pero hoy no lo traje y esperemos que no se le vaya a llover. Vamos a guardarlo. Y ahora vamos a probarlo en forma autónoma. Teóricamente, esto no lo probé y ya lo he leído y tiene que funcionar. Es más, no, justo prendí la moto. Esto nos tendría que avisar. Ahí nos están cazando muchos autos. Como ven, me quedé callado por eso, porque estaba viendo que se venían los autos atrás y quedaban las dos prendidas después que detectaba que teníamos vehículos acercándonos en parado. Así que la forma autónoma de usarlo va perfecto. Lo que no tenemos claramente son las alertas sonoras que emite el Chigge, pero las luces se ven muy bien, así que más que yo las tengo ahí abajo, ya me llama mucho la atención. No me imagino un poco más arriba o con los espejos que ven de Chigge, con las señales ya directamente en los espejos, que vienen unas señales acá y acá. Bueno, ahí viene un camión a 80, a ver cómo es que nos alcanza. Ahí me está pasando un vehículo y claramente me avisa. Ahí viene otro, me avisa, perfecto, ya podemos pasar, tenemos limpio. En fin, el sistema es totalmente autónomo, no tenemos que usar el Chigge. O sea, si ustedes quieren adquirir el SR1 solo para tener el radar sin tener nada de pantalla, va perfecto, no van a tener ningún tipo de problema. Y funciona muy bien y muy rápido. En fin, gente, creo que es un muy buen producto, es un muy buen radar, funciona muy bien, tiene una instalación muy fácil y muy sencilla. Eso claramente siempre depende mucho de la moto donde la vayan a instalar, pero por lo menos en la Touareg, que ya tiene bastante cableado y todo eso, tiene el Chigge puesto, fue relativamente fácil y no hubo problema. Algo que tienen que tener en cuenta es que esta tecnología no lo traen muchas motos hoy en día. Peugeot en su 900 lo tiene, no es activo como este, es un sensor tipo sonar, pero funciona muy parecido a esto. CF Moto lo trae, Ducati lo trae, creo que BMW también en algunos modelos también están trayendo esto, así que no todas las motos lo tienen y tenerlo es una medida de seguridad muy buena. Algo que claramente queda obvio es nunca dejar de usar los espejos, siempre tenemos que usarlos, así que les guste o no, los espejos son lo primario. Esto es un sistema de backup que nos ayuda a tomar una decisión de estar seguro, nada más, pero los espejos son primarios. Bueno, gente, creo que no queda ya mucho para decir. Recuerden que en la caja de comentarios dejo el link con el descuento del 10% a cualquier producto de Chigge que tengan. No importa la cantidad que compren, no importa el valor que tengan, van a poder tener un 10% de descuento en el total de la compra. Cualquier duda o consulta, como siempre, los leo en la caja de comentarios. Y no me queda más que desearles buenas rutas para todos y hasta luego.